Ana Catalina Emmerich, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época séptima. Desde la segunda Pascua hasta el regreso de la isla de Chipre. 22. Pedro recibe las llaves del reino de los cielos. Durante el camino hacia la altura, y hasta que Jesús no se apartó de ellos para entregarse a la oración, se entretuvieron los apóstoles y discípulos mandados a misionar en relatar todo lo que habían enseñado, hecho y podido comprobar. Jesús los escuchó y les recomendó orar y estar preparados para lo que iba a comunicar. Cuando al rayar el alba se juntaron otra vez, estaban los 12 reunidos en torno de Jesús. A su derecha estaban Juan, Santiago el mayor y Pedro. Los discípulos estaban fuera del círculo y los más cercanos en orden de antigüedad. Ahora preguntó Jesús, relacionándolo con la conversación de la noche pasada: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Los apóstoles y discípulos más antiguos hablaban de los diversos pareceres que habían oído sobre Jesús, que unos le tenían por el Bautista, otros por Elías, otros por Jeremías resucitado de entre los muertos. Contaban todo lo que habían oído y estaban en expectativa de su respuesta. Hubo una pausa breve. Jesús estaba muy serio y los discípulos le miraron al rostro llenos de expectación. Él al fin preguntó: ¿y vosotros, por quién me tenéis? Ninguno se sintió movido a responder. Solo Pedro, lleno de fuerza y de fuego, adelantó un paso en medio del círculo y, levantando su mano con ademán solemne, como lengua de todos, dijo con voz vibrante: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús respondió con gran seriedad. Su voz era fuerte y animada. Estaba como en un ser solemne y profético, y su persona resplandecía como levantada del suelo. Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque la carne y la sangre no te han revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, tú eres piedra, y sobre esta piedra quiero edificar mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú atares sobre la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desatares sobre la tierra será desatado también en el cielo. Pedro recibió estas palabras proféticas de Jesús en toda su grandeza y con el mismo espíritu con que había pronunciado la profesión de fe en la divinidad de Jesucristo. Estaba en ese momento como transformado. Los demás apóstoles parecían asustados. Miraban con cierto miedo a Jesús y a Pedro, al ver el ardor con que había dicho: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El mismo Juan se mostró tan extrañado de todo esto, que Jesús después le hizo una reconvención caminando a solas con él por el camino. Esta escena con Pedro tuvo lugar al levantarse el sol. Fue una escena tanto más solemne y grave, puesto que Jesús antes les había dicho que orasen, y él mismo se había retirado a la montaña para entregarse a la oración. Los otros apóstoles no entendieron todo el significado de estas palabras. Pedro había penetrado el sentido íntimo de las mismas. Los otros seguían forjándose ilusiones terrenas y pensaban que Jesús daría a Pedro el sumo pontificado en el reino nuevo que iba a inaugurar. Santiago dijo a Juan, yendo de camino, que en todo caso ellos tendrían los primeros puestos después de Pedro. Jesús les dijo después claramente que él era el Mesías prometido. Aplicó todos los pasos de los profetas a su persona y les dijo que ahora pensaba ir a Jerusalén para las fiestas. Luego torcieron el camino al sudeste hacia el puente del Jordán. Pedro, lleno aún de las palabras oídas respecto al poder de las llaves, se acercó a Jesús en el camino para pedir aclaraciones de cosas que no comprendía. Era tan amante y ardoroso en su obrar
que pensó que su oficio comenzaba de inmediato, pues no pensaba ni sabía aún lo que tenía que padecer Jesucristo, ni la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Preguntaba por eso si en este o en aquel caso podía perdonar los pecados. Habló de la situación de los publicanos y de los adúlteros. Jesús lo tranquilizó, diciéndole que entendería todo más tarde, que todas las cosas serían diferentes de lo que pensaba él, que vendría otra ley. Durante el camino, Jesús les iba diciendo lo que estaba por suceder, que irían ahora a Jerusalén, que comerían la Pascua en casa de Lázaro, y que aún les esperaban muchos trabajos, fatigas y persecuciones. Les anunció muchas cosas futuras en general, cómo resucitaría a uno de sus mejores amigos, que este hecho suscitaría tanto escándalo que él tendría que huir y ocultarse, que después de un año volverían a ir a la fiesta, que uno de ellos le había de traicionar, que lo maltratarían, azotarían, burlarían y le darían muerte ignominiosa, que él debía morir por los pecados de los hombres y que al tercer día resucitaría. Les dijo todas esas cosas con claridad, las atestiguó con los profetas, les habló con gran seriedad, pero lleno de bondad. Pedro se contristó tanto de oír que le habrían de maltratar y matar, que lleno de celo, le siguió, y hablando aparte con él, manifestó su oposición diciéndole: esto no debe suceder, esto no lo podré tolerar, antes habré de morir que permitir semejante cosa. Que esto esté lejos de ti, Señor, que no te suceda nunca. Se volvió Jesús seriamente y le dijo con viveza: aléjate de mí, Satanás, tú me eres ocasión de escándalo. No comprendes las cosas que son de Dios, sino solo lo que es de las gentes. Diciendo esto, marchó hacia adelante. Pedro, lleno de susto, comenzó a pensar lo que Jesús antes había dicho, que su profesión de fe no venía de la carne ni de la sangre, sino por revelación de Dios, con la cual le confesó por Cristo, y que ahora le llamaba Satanás, y que no hablaba ahora de parte de Dios, sino según los sentidos y la carne, queriendo estorbar su pasión. Comparó estas dos cosas. Fue más humilde y miró al Señor con sentimiento de mayor admiración y fe. Pero estuvo muy triste al comprobar que lo de la pasión de Cristo sería verdad. Jesús, los apóstoles y los discípulos caminaban en grupos. Algunos se turnaban para acompañar a Jesús. Caminaron apurados, sin entrar en ninguna población hasta la noche, cuando entraron en el albergue junto a los baños de Betulia, donde los esperaba Lázaro con algunos discípulos de Jerusalén. Lázaro ya sabía que Jesús quería comer el cordero pascual con sus discípulos en su casa, y le había salido al encuentro para prevenir a Jesús de los peligros que le esperaban. Había peligro de un levantamiento en esta festividad. En efecto, Pilatos exigía un nuevo tributo del templo para erigir una estatua al emperador. Exigía también se le tributaran ciertos honores dándole nombres sacros, y que los judíos, disgustados de todo esto, preparaban un levantamiento. Que un cierto Galileo de nombre Judas el Gaulonita estaba al frente de unos galileos, que éste tenía mucho crédito entre los galileos y hablaba públicamente contra la servidumbre que los ataba a los romanos y contra los tributos. Le decía a Jesús que se mantuviera alejado de la fiesta, porque había probabilidad de graves desórdenes. Jesús respondió a Lázaro que su tiempo aún no había llegado y que nada malo le sucedería por ahora, que este desorden sería solo un preludio de otro mayor que sucedería allí a un año, cuando su tiempo hubiera llegado y cuando sería entregado en las manos de los pecadores. Jesús envió a los apóstoles y discípulos en diversos caminos por grupos, y conservó consigo a Simón, Tadeo, Natanael Chased y Judas Barsabás.
Los demás debían misionar, unos al norte del Jordán, otros al oeste de Garizim, a través de Efraín, quedarse para la fiesta y luego recorrer los lugares que aún no habían visitado. Lázaro partió también con los discípulos. Les dijo que no entrasen en las ciudades de los samaritanos y les dio diversas reglas de conducta. Jesús caminó hasta Jinín, posesión de Lázaro, donde pernoctó. De aquí salió al día siguiente a través de Lebona, Corea, y del desierto hacia Betania.